Buenas tardes, bueno, en una nueva cápsula de las clases de Derecho Internacional Público de la Universidad de Concepción, y esta vez para tratar un tema muy específico y muy importante, como es el individuo como sujeto del derecho internacional. Tengo el gran gusto y la alegría, además, y el honor de poder conversar con Francisco Cox, abogado especialista en derechos humanos, quien además ha trabajado en instancias internacionales, fue nombrado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA como uno de los 5 expertos encargados de investigar la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa en México. A mediados del 2019, además, nombrado en el panel de expertos para asesorar al comité para poder elegir el próximo o la próxima fiscal de la Corte Penal Internacional. El 2019, además, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU lo convocó como experto para participar en una misión especial de investigación sobre Venezuela, entre muchas otras actividades, y además siendo el único chileno quien ha litigado ante la Corte Penal Internacional. Así es que, oye, Francisco, muchas gracias por haber aceptado mi invitación, el compartir con mis alumnos de Derecho Internacional Público, y no solamente hablar, digamos, de lo teórico, sino que lo que me interesa contigo además es ver lo práctico, cómo el derecho internacional en la realidad, en los tribunales, bueno, en materia de derechos humanos, que también has estado en varias causas, también en la Corte Interamericana, bueno, cómo esto funciona. Entonces, esa es un poco la idea de conversar para este curso de la Universidad de Concepción. Bueno, muchas gracias por la invitación y además que yo le tengo un cariño especial a la Universidad de Concepción porque yo soy de las primeras camadas de la Diego Portales y nos examinaban ustedes cada vez, entonces yo tiritaba, así que empatizo con tus alumnos sobre el estilo de enseñar derecho en la Universidad de Concepción, que a veces es un poco intimidante. Dicho eso, mira, a ver, creo que es súper interesante como planteas tú, porque ya no, pero me imagino que habrán visto que llegar a considerar al individuo como un sujeto de derecho internacional no fue algo como inmediato, sino que fue producto de la historia y la evolución del derecho internacional. Y esto tiene que ver justamente con el tema de que se considera, hay distintas visiones de ver el derecho internacional, o sea, obviamente el principal sujeto son los estados porque son quienes son capaces de crear formalmente derecho. O sea, pueden suscribir tratados a través de su práctica y su opinión jurídica, es lo que ellos, o sea, son los creadores de la costumbre internacional. Pero el individuo se fue metiendo, justamente, yo diría, esta es mi visión desde la Declaración Universal de Derechos Humanos y justamente el trauma de la Segunda Guerra Mundial, donde se observó que los estados no eran suficientes o la protección que establecen los estados para la gente que está sometida a su jurisdicción no era suficiente para proteger al individuo. Entonces se empieza a crear el discurso de lo que sería el discurso de los derechos humanos y el discurso de los derechos. Entonces, desde esa perspectiva, el sujeto, el individuo empieza a ser un sujeto que es titular de derechos a nivel internacional y también sujeto de obligaciones. Esto fundamentalmente, que no sé si lo vamos a abarcar, pero en el derecho internacional humanitario, donde grupos armados que no son propiamente Estado, pero tienen control territorial, están sujetos a las normas de derecho internacional y también a través del concepto de los crímenes de lesa humanidad, donde se abarca a funcionarios públicos, pero también se abarca a funcionarios privados o grupos armados que tienen la capacidad de implementar una política, como exige el Estatuto de Roma, que codificó lo que era la costumbre internacional sobre este tema de los crímenes de lesa humanidad. Ahora, desde esta perspectiva, ¿cómo nosotros podríamos hablar que se ha ido desarrollando este proceso de protección universal de los derechos humanos? En el ámbito universal, regional, se avanza rápido, los estados están dispuestos realmente a ceder, porque en definitiva igual significa ceder competencias soberanas en materia de jurisdicción internacional muchas veces. ¿Qué tan dispuestos están los estados? ¿Qué estados han estado más dispuestos que otros a avanzar y realmente darle protección al individuo frente a la violación a los derechos humanos
incluso de ellos mismos, porque en definitiva ellos crean la norma para ser aplicada a ellos mismos. ¿Cómo se ha dado en la evolución post-Segunda Guerra Mundial estos sistemas de protección? Yo te diría que ha sido lento y en un momento como en los años 90 se consideró que el discurso de los derechos humanos había triunfado y que el lenguaje, hay un profesor destacado que fue profesor mío cuando hice mi maestría en Columbia, Luis Henking, que hablaba como la era de los derechos y que donde él planteaba justamente que el discurso, el lenguaje, el imaginario de los derechos se había consolidado. Y es cierto que hay estados que son más reticentes. Por eso, por ejemplo, tú verás que no hay un sistema regional en los países asiáticos de protección de los derechos humanos. Tenemos el sistema europeo, tenemos el sistema africano y tenemos el sistema interamericano. Yo te diría que desde el punto de vista de evolución, quizás quienes han dado el paso más vigoroso y más contundente en torno a darle legitimidad activa, esto es, que los propios individuos puedan comparecer ante los órganos internacionales como calidad para gatillar que se active un proceso judicial, es justamente el sistema europeo. El sistema interamericano está entre medio, porque tú en el sistema interamericano, y esto muy rápidamente, para poder acceder a la Comisión Interamericana y después a la Corte Interamericana, tienes que agotar primero el recurso interno, es decir, tienes que darle la posibilidad al Estado que enmiende la violación que la persona está denunciando. Si el Estado no da respuesta satisfactoria, es entonces cuando tú puedes recurrir a la Comisión Interamericana, y si logras convencer a la Comisión Interamericana, recurres a la Corte Interamericana. Pero tú como ciudadano de nuestra región no puedes acudir directamente a la Corte Interamericana. El sistema europeo tenía un sistema similar, sin embargo en 1998 cambia con un protocolo y entonces los individuos pueden acceder directamente, agotando también recursos internos, pero acceder directamente a la Corte Europea de Derechos Humanos. Entonces, ahí tú tienes una clara visión o una clara muestra de cómo el individuo es efectivamente un sujeto de derecho en el sistema europeo. En el sistema interamericano todavía está el filtro de la Comisión Interamericana, pero una vez que tú accedes a la Corte, ya puedes representarte y la víctima puede representarse a través de abogados o por sí misma. La Corte ha creado un organismo que si es que tú no tienes abogado o abogada, te asigna uno para que te represente y ellos litigan tu caso frente a la Corte con tu comparecencia, si es que hay audiencias públicas y así lo estima la Corte y tú eres ofrecido como prueba. Y entonces ahí tú puedes, dentro de lo que es el informe de la comisión, o sea, la comisión emite un informe diciendo, ¿sabe qué? Usted, Estado, es responsable por estas violaciones. Si el Estado no enmienda o no, entonces se demanda al Estado y esa demanda es la que después tú, esos hechos, puedes como víctima calificarlos jurídicamente distintos, pero estás casado, por decirlo, por los hechos que establece la Comisión Interamericana. Y como te decía, en el sistema europeo tú puedes acceder directamente. Tú, como ciudadano, puedes denunciar a tu Estado, una vez que ha agotado los recursos internos, ante la Corte Europea de Derechos Humanos. Perdón, en paralelo con esto, yo creo que uno de los movimientos más interesantes es justamente la creación de la Corte Penal Internacional. ¿Por qué? Yo no sé, tus alumnos son muy, muy jóvenes, pero les debiese sonar, si es que han visto algunas películas o saben de historia, el conflicto de la ex Yugoslavia y el genocidio de Ruanda. Ahí el Consejo de Seguridad, que es un órgano de Naciones Unidas, creó dos tribunales ad hoc, como el juicio de Nuremberg, equivalente, donde se iba a juzgar a personas. Y esto es sumamente importante porque muchas veces incluso destacados abogados y abogadas creen que la Corte Penal Internacional es un tribunal de derechos humanos. No es un tribunal de derechos humanos, sino que es un tribunal penal, que se juzga a individuos. Entonces, aquí tú nos juzgas en la Corte Penal Internacional, en el Tribunal de la ex Yugoslavia, en el Tribunal de Ruanda, nos juzgas a la ex Yugoslavia, a Ruanda o en la Corte Penal al país que está bajo investigación o que se ha abierto un caso en su contra, sino que juzgas a las personas concretas que cometieron crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra.
Pero el proceso de creación de la Corte Penal Internacional es sumamente interesante en cuanto a lo que estamos hablando del individuo como sujeto de derecho, porque ni en la Corte Penal de la ex Yugoslavia, ni en el Tribunal Ad hoc de Ruanda, las víctimas podían tener una participación. Era simplemente la fiscalía de esos dos tribunales quien representaba los intereses de las víctimas y seguía adelante, algo como más similar a lo que es el common law en materia penal, que la víctima no tiene representación. Cuando se establece el Estatuto de Roma, la Corte Penal Internacional, las ONG, organismos no gubernamentales, que también algunos consideran que son sujetos de derecho internacional, entre comillas, porque son movimientos que buscan crear normas internacionales, hacen un movimiento muy fuerte para que en la Corte Penal Internacional se incluya a las víctimas. En esa misma línea se conjugan los intereses de las víctimas y de las organizaciones no gubernamentales pro Corte Penal Internacional con los intereses de aquellos países que venimos de una tradición continental, que tenemos representación de víctimas en nuestros procesos penales, y por lo tanto se crea una participación de las víctimas, que está consagrado en el artículo 68 del Estatuto de Roma, donde tú puedes, como víctima, postular para ser partícipe de este proceso y por lo tanto designar abogado. Y eso es lo que yo soy respecto de víctimas en Uganda. ¿Nos puedes contar un poco del caso en el cual tú estás participando y efectivamente, y te vi por streaming también alegando ahí en la Corte Penal Internacional, tu rol como abogado de víctimas en un caso particular en África y además para ti qué significa como experiencia el estar litigando y en un tema que no es cualquier tema, porque los casos que llegan a la Corte Penal Internacional, tal como tú señalas, y que son los que están en el estatuto, son los más graves de los graves que se pueden cometer en el mundo. Entonces, eso también tiene un elemento emocional muy fuerte, y algo vamos a hablar también después de lo de México, que también tiene un elemento, una carga emocional muy fuerte por los casos. Entonces, si nos puedes contar un poco cómo ha sido tu participación y de qué se trata el caso. A ver, el caso es en el norte de Uganda, se establece, o sea, se produce una guerra una guerrilla en contra del gobierno de Museveni, que empieza el año 80, a mediados y fines de los 80, y que dura hasta como el 2007, perdón, el 2014. Y uno de los comandantes, y esta guerrilla se llama Lord Resistance Army, es el ejército de resistencia del Señor, con un componente animista y cristiano, y ellos en el fondo lo que hacen es en el norte de Uganda secuestrar niños para engrosar sus filas, cometen obviamente pillaje, destrucción de propiedad, violaciones, secuestran niñas, mujeres para después hacerlas sus esposas, sus cónyuges, secuestran, como digo, a niños, les quitan las cosas y obviamente matan a muchos. De hecho, el proceso de adoctrinamiento de los niños que secuestran, que más o menos secuestran entre 8 o 6 años a 12 para romper la voluntad, y fuerzan a matar a sus padres, fuerzan a matar a otros. Esta es además una guerrilla pobre, no es una guerrilla con mucho recurso. Entonces, ese tipo de asesinatos se hace con ramas de árboles, con golpes físicos. Entonces, algo efectivamente muy, muy traumático. Y atacan a las poblaciones o a los campamentos que han creado como campamentos de refugiados, de desplazados internos, el gobierno para darles protección. Sin embargo, la guerrilla ingresa y obviamente secuestra niños y comete todo esto, esta crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. Entonces, uno de ellos, Dominic Owen, es un comandante que tiene la particularidad que él a su vez fue secuestrado, pero por los actos que le están juzgando son por los actos que él dirigió como comandante. No hay ninguno de los cargos, tiene más de 70 cargos en su contra. Ninguno de ellos
es durante su periodo como niño soldado, sino que una vez que ya es comandante y director de una de las brigadas. La forma en la que yo llego es porque el abogado, mi colega Joseph Manova, me invita, porque ve justamente lo de México, y que en un momento quiso crear unas clínicas de interés público y derechos humanos en la Universidad en Uganda. Yo había sido profesor de la Diego Portales de Clínica de Derechos Humanos, y entonces participamos y nos nombran sus abogados, 2.605 personas de distintas comunidades, Lucodi, Abok y Odek, que son locaciones en el norte de Uganda. Y entonces nosotros nos reunimos, él obviamente mucho más que yo, pero yo he ido como 6 veces a visitar a nuestros clientes, donde les pedimos que nos den sus instrucciones, donde le informamos que estamos en el proceso. Y actualmente, yo cuando volví el 13 de marzo, fueron nuestros alegatos de clausura, hizo el alegato de clausura también la Fiscalía y también la Defensa, y con esto se pone término al juicio. Hubo una etapa de prueba, donde la mayor cantidad de pruebas la presentó la Fiscalía, después nosotros como representantes de las víctimas presentamos la prueba que nos permitió el tribunal, el otro equipo de representantes de víctimas también presentó pruebas, y después vino la prueba de la Defensa, y ahora estamos entonces esperando el fallo o el veredicto, y probablemente haya una audiencia de determinación de pena. Y en el caso de México, cuéntanos un poco, porque seguramente también los alumnos también son bastante jóvenes, tal vez algunos han escuchado qué es lo que pasó en México. También si puedes resumir ese evento que está teniendo consecuencias hasta el día de hoy en México, porque es una herida que todavía está abierta, y cuál fue tu participación y qué crees tú en definitiva que va a pasar además en la sociedad mexicana con ese evento tan dramático que, insisto, los ha marcado muchísimo en este país. Mira, lo de México creo que también sirve mucho para tu clase, porque es una de las grandes críticas que se hace en general al sistema de protección de derechos humanos, nacional e internacional, o sea, perdón, regional y universal. Yo diría quizás menos universal, pero regional mucho, es la demora que tienen los casos en pasar por todo este procedimiento. El agotamiento de los recursos internos, la concurrencia a la Comisión Interamericana, o sea, la denuncia ante la Comisión, después el informe y después la demanda ante la Corte. Y eso puede tardar 10 años en el proceso total. Esta es una de las grandes críticas que se hace y que muchas veces torna inefectivo a la Comisión Interamericana en términos de casos individuales, y se usa mucho para establecer ciertos como criterios jurisprudenciales, más que solucionar problemas, yo te diría, que están ocurriendo en el momento. Y esto fue una creación bastante genial y creativa, diría yo, de la Comisión Interamericana, los representantes de las víctimas, el Centro Pro Derechos Humanos, Tlachinoya y Serapaz, y el Estado mexicano, que en el contexto de medidas cautelares, el procedimiento que yo les expliqué rápidamente, esto de acotar recursos internos, es para cuando tú presentas una denuncia individual. Si tu vida o tu integridad física está puesta en peligro, tú puedes pedirle a la Comisión Interamericana, sin agotar recursos internos, que te dé protección. Y eso se usa mucho por esta cosa del retardo, pero también por la urgencia, porque si yo espero todo, puede ser que las consecuencias de la violación no se puedan subsanar posteriormente por un mecanismo tan lento y tardío como es el normal. Entonces se presentan medidas cautelares. Y el Centro PRO, con los otros representantes de las víctimas, lo que hace es presentar medidas cautelares ante la Comisión Interamericana. Y en este contexto que están investigando la desaparición, el caso consiste en la desaparición de 43 estudiantes en la noche del 26-27 de septiembre, de hace ya 5 años, en que, van a ser 6 en septiembre, en que unos muchachos ellos toman buses para ir a una manifestación, el bus los lleva a la central, al centro de una ciudad, esa ciudad es cerrada, empieza un verdadero cerco policial, y
toman detenidos y se secuestran, desaparecen después a los muchachos, a 43 estudiantes, se lo entregan al narco y ellos desaparecen a los muchachos, pero hay una como coordinación entre fuerzas policiales municipales, estatales y federales con el narco, que es Guerreros Unidos, y con eso desaparecen los muchachos y hasta el día de hoy están desaparecidos. Pero desde el punto de vista del sistema interamericano, lo que hace es crear esto que se llama el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, el GIEI, que después va a replicar en Nicaragua y replicó en Bolivia también ahora, recientemente. Y es justamente en este mecanismo de medidas cautelares que dicen, el gobierno dice, bueno, nosotros estamos investigando esto, ustedes dennos asesoría técnica. Y es así como se ponen de acuerdo entre representantes de víctimas, Comisión Interamericana y Estado, de las 5 personas que pueden integrar este grupo para asesorarlos en la investigación penal, en las búsquedas, en vida de los muchachos y en cómo se relacionan con el sistema de víctimas que tiene el Estado mexicano. Hasta el día de hoy solo se ha logrado identificar a uno de los muchachos, se encontraron restos. La Fiscalía mexicana dio una versión que era que los 43 muchachos habían sido quemados en un basurero. Nosotros refutamos eso con pruebas científicas, contactamos a un experto en fuego, que el vínculo con Chile es que él participó en el incendio, por la Defensoría Penal Pública en el incendio de San Miguel, y fue quien nos asesoró para ver que efectivamente en la zona que ellos decían que se habían quemado 43 cuerpos, no se podrían haber quemado 43 cuerpos y que no había ningún rastro de que se hubiesen quemado 43 cuerpos. Y en eso quedó el gobierno de Peña Nieto, después de nuestro segundo informe, no quiso que siguiéramos investigando y no nos renovaron el mandato, por lo tanto tuvimos que salir. Y ahora el gobierno de AMLO, del presidente Andrés López Obrador, en conjunto con los representantes de las víctimas y la Comisión Interamericana, nos ha solicitado que sigamos asistiendo y por lo tanto estamos de nuevo asistiendo al fiscal, quien era el secretario ejecutivo de nuestro grupo. El fiscal se convirtió en el fiscal del caso Omar Gómez Trejo, que era nuestro secretario ejecutivo del GIEI, ahora es el fiscal que está investigando el caso. Entonces se han logrado bastante avance. Parte de las personas lo que nosotros logramos detectar también es que muchos de los supuestos imputados que dieron esta versión de la verdad histórica habían sido torturados y por lo tanto en este momento quienes lo torturaron al menos 2 están en prisión preventiva y hay uno que está prófugo con solicitud de búsqueda por Interpol. Ahora, volviendo un tema porque estábamos viendo, bueno, una situación particular en África, esta situación particular en América Latina. ¿Qué pasa con la protección, por ejemplo, de un asiático? Porque no tiene su sistema regional, no es avanzado como el europeo, o sea, no tienen. El africano no está tan avanzado, por lo que entiendo, cómo es el sistema europeo, cómo es el sistema interamericano. ¿Y qué pasa con el asiático? Porque ahí tendría que irse al sistema universal de protección. Y ese sistema universal, ¿qué características tiene? ¿Es fuerte, no es fuerte? ¿Sirve de algo? ¿Hasta dónde se puede llegar? Los estados, ¿cuánto han querido avanzar universalmente en la protección internacional de los derechos humanos? Bueno, ahí una de las críticas que se hace al sistema universal es que al no tener un órgano judicial, tanto el europeo como el regional y el africano tienen un órgano judicial. Y finalmente los órganos judiciales tienen una lógica de cumplir su función jurisdiccional, de determinar el derecho, de asignar responsabilidades. El sistema universal tiene lo que llaman cuasi judicial, donde muchas veces interviene criterios políticos, y eso es un poco la crítica que se hace. Sin embargo, yo diría que o organismos como la Alta Comisionada de Derechos Humanos, los relatores especiales, cumplen una función bastante importante en términos de protección, pero sin duda ahí lo que se moviliza es más que nada la convicción, o sea, el convencimiento. Esta es la clásica crítica, y tú lo habrás escuchado más de una vez, bueno,
de qué sirve el derecho internacional si es que no se puede implementar, no tienen policía, no tienen... Bueno, eso es algo que se usa mucho también para criticar los organismos de derechos humanos. De lado y lado se les acusa de politización, de que son de un solo lado de la izquierda. O sea, si tú le preguntas probablemente al Estado de Venezuela la visión de la Comisión Interamericana, es que es un órgano de los yanquis. Si tú le preguntas a alguien de El Salvador o de Honduras, la opinión sobre la Comisión Interamericana es que son una tropa de izquierdistas. Entonces, eso te da cuenta que parece que están haciendo bien el trabajo, porque si te acusan de izquierda, te acusan de derecha, significa que en el fondo estás tratando de aplicar lo que es el derecho. Desde el punto de vista de los asiáticos, lo que tienen es el sistema universal, que sí tiene más ribetes de negociación política, pero sin duda sirve. O sea, cuando tú la fact-finding mission o la, ¿cómo se diría eso? La misión de determinación de hechos de Myanmar es ¿cómo se llama? Una creación del Consejo de Derechos Humanos a propuesta de distintos países que ha tenido mucho prestigio. De hecho, he citado muchas veces su informe, incluso en el caso que comentabas con Catalina Fernández del caso de la Corte Internacional de Justicia sobre genocidio que presentó Gambia contra Myanmar. Se cita mucho esa institución de la Fact-Finding Mission de Myanmar y su informe. Entonces, estos informes van creando una suerte de lo que se llama en derecho internacional quizás soft law, que no es derecho duro de creación vinculante necesariamente, pero se va acumulando y sedimentando de manera tal que después otros órganos que sí tienen poderes de determinación y vinculante pueden usar y por lo tanto implementar y ejecutar el derecho. Ahora entrando a Chile y para ir cerrando, ¿Chile ha sido condenado internacionalmente por violación a los derechos humanos? Muchas veces, sí. Sí, mira, la postura de Chile es bien interesante en términos de su evolución. Durante la dictadura, muchos personeros y muchas organizaciones recurrieron a la Comisión Interamericana justamente por la situación gravísima de derechos humanos que se estaba viviendo. Cuando retorna la democracia, Chile lamentablemente juega un rol bastante gris, por decirlo de alguna forma, que es tratar de limitar a la Comisión Interamericana, diciéndole que, bueno, que que ya somos democracia y que por lo tanto no necesitamos este organismo tan preocupado de la protección, sino que sería más importante que pasara a la promoción. Es decir, que empezara a capacitar a funcionarios, que educara a derechos humanos, cuando la mejor forma de educar es justamente a través de un sistema de protección donde tú sabes que si no cumples con determinadas normas, puedes ser sancionado. Y Chile ha sido sancionado en democracia por la Comisión y la Corte. Tenemos casos sobre libertad de expresión, la última tentación de Cristo, quizás el primero en esa línea. Después tenemos casos de acceso a información, Claude Reyes. Después tenemos casos de libertad de expresión y de nuestro sistema procesal penal, en el caso Palamara, que es de un militar que publica un libro y que le censuran, pero que también pone en cuestionamiento la Corte Interamericana. Y este es uno de los casos donde yo te decía que, por ejemplo, la Comisión solo demandó al Estado chileno por libertad de expresión. Y nosotros, yo participé de ese caso, quisimos ampliarlo al tema procesal penal porque decíamos que la justicia militar no cumplía con el estándar del debido proceso. Y efectivamente la Corte nos encontró la razón y por lo tanto Chile sí ha sido condenado. Y también por discriminación por orientación sexual, en el caso Karen Natala e hijas, donde la Corte inaugura una jurisprudencia muy importante que la orientación sexual es un criterio de discriminación no permitido por la Convención Americana y por lo tanto no se pueden asignar derechos con base a la orientación sexual. ¿Qué pasa si el Estado chileno no cumple cabalmente con lo que la Corte le impone? Porque algunos critican que justamente en el caso Atala se ha limitado casi formalmente a ciertos cursos de capacitación, pero que no va con el espíritu real de la sentencia y como modo de reparación.
en cuanto a una formación mucho más allá de jueces y juezas en cuanto a la no discriminación, sobre todo por sexo. ¿Qué pasa si un Estado no cumple con una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? O si, por ejemplo, la Corte determina, que el caso de Perú, por ejemplo, que, bueno, que tiene que anular todo un proceso porque no se cumplió con el debido proceso y resulta que en lo interno te dicen, no, pero cosa juzgada. ¿Qué pasa ahí? Ese es un tema que bueno, es el talón de Aquiles que te decía antes, o sea, es el talón de Aquiles de todo el derecho internacional. Y ahí lo que puede hacer la Corte pide informes periódicos y sigue revisando los casos hasta que los da por concluido cuando se da satisfecho que se ha cumplido con toda la sentencia. Y se le envían informes. Y la Corte Interamericana informa en cada una de las asambleas generales los países que no han cumplido con esa sentencia. Y es claramente insuficiente. Ahora y ahí depende de la voluntad de cada uno de los estados. Ya hay países que han implementado legislación para hacer vinculante a nivel nacional la sentencia de la Corte. Entonces, muchas veces se establece en legislación que justamente se puede dar vuelta, o sea, se puede revisar, se establece un recurso de revisión como una de las causales que justamente hay una sentencia de la Corte que diga que hay una cosa juzgada formal, porque se violó el debido proceso, porque se violó la Convención Americana. Entonces, pero eso depende de cada estado. La Corte Interamericana no puede meterse a cada país a decirle cómo tiene que estructurar su forma de cumplimiento de la sentencia. Ahora, obviamente que uno podría eventualmente, y así se ha hecho en algunas ocasiones, presentar un nuevo caso o en esos informes de seguimiento solicitarle un nuevo pronunciamiento a la Corte sobre el incumplimiento y por lo tanto que haya una reforma legislativa, constitucional en términos de modificar el ordenamiento jurídico interno para que esté acorde a la Convención Americana. Ahora, en el caso de la Corte Penal Internacional, si uno empieza a ver los casos que están conocidos por la Corte, llama la atención que son fundamentalmente países africanos. ¿Hay alguna explicación a por qué son países africanos y son, digamos, aquellos que son los que tienen la legitimación pasiva en este caso, son justamente africanos y no... Y alguien podría decir, bueno, ¿y qué pasa con Siria? ¿Qué pasa con Israel? ¿Qué pasa con lo que ocurre en Afganistán? ¿Qué pasa con soldados que han cometido también algunas también violación a los derechos humanos en Irak o en otros lugares? ¿Cuál es la razón? A ver, la razón es compleja, creo yo. Yo creo que, a ver, hay situaciones que se están analizando de otros países. Entonces, de hecho, recientemente la Corte de Apelaciones permitió una investigación sobre Afganistán y también sobre Palestina. O más bien se alegaron y se está revisando. Respecto de Afganistán se concedió que efectivamente tenía jurisdicción. También se concedió que, porque Bangladesh, que es el gran recibidor de los Rohingya de Myanmar, también consideró que tenía jurisdicción la Fiscalía para investigar la situación de Myanmar. Insisto, hay que recordar que la Corte Penal Internacional investiga personas, no países. En este momento hay dos situaciones siendo analizadas de Venezuela y hay dos de Venezuela. Está Afganistán, como dije, está Sudán, bueno, eso es África. Entonces depende mucho de qué investigaciones le llegan, qué información hay disponible, y también hay muchos países africanos que ellos mismos han derivado la situación a la Corte Penal Internacional. Por ejemplo, el caso de Uganda, que es el caso en que yo estoy involucrado, fue el Estado ugandés el gobierno ugandés que dijo, ¿sabe qué? Yo no puedo lidiar con esta situación, mis tribunales no tienen la capacidad, por lo tanto, investíguela usted. Lo interesante es que cuando un país deriva una situación. O sea, no puede decirle, oiga, solo investigue, por ejemplo, en este caso, solo investigue al Lord Resistance Army, sino que también, una vez que le llegue la situación a la Fiscalía derivada por el Estado,
puede investigar toda la situación, por lo tanto, a todos los actores involucrados. Y podría, en el caso de la Corte Penal Internacional, dijo que no tenía suficiente evidencia, perdón, de la Fiscalía no tenía suficiente evidencia o antecedentes como para investigar a funcionarios del gobierno o militares de Uganda, pero lo podría haber hecho. O sea, tiene esa jurisdicción. Entonces, la explicación, esa es una crítica que los gobiernos africanos han hecho muy duramente contra la Corte, diciendo que es una nueva forma de colonialización, la Corte Penal Internacional, que jueces mayoritariamente blancos, hombres, están juzgando la situación de los gobiernos africanos y que no se investigue lo otro. Como te digo, eso es algo que la fiscal ha tratado de ampliar en su mandato, que ya está terminando, termina ahora, y por eso estamos en el proceso de selección del nuevo o nueva fiscal. Y como te digo, es algo que yo creo que está muy sensible en todas las personas que han postulado al cargo, porque sin duda que es una de las críticas que se hace, que es muy enfocado. Pero, como te digo, la Fiscalía y la Corte Penal Internacional se guía por la evidencia y también si es que hay o no hay casos a nivel local. Por ejemplo, por lo que yo tengo entendido, en Inglaterra se ha investigado algunos casos de abusos por soldados. En Estados Unidos no es parte de la Corte, por lo tanto no podría, pero sí a través de Afganistán se podrían estar investigando. Casos de soldados americanos, no sé si va a haber mucha colaboración en términos de entregarlos, si es que llega a determinarse responsabilidad de alguno, pero yo diría que con estos casos nuevos que se han abierto, esa crítica tiene menos peso. Bueno, Francisco, muchas gracias. De verdad, abordamos muchísimos temas, algunos que son bastante complejos, y tengo tantas preguntas y muchas más complejas aún que hacerte, pero bueno, eso lo dejaremos para cuando salgamos del confinamiento y nos podamos juntar ahí a tomar, no sé si mezcal o cerveza belga, bueno, ahí veremos. Pero pronto, ojalá sea pronto. Así que muchas gracias de verdad por colaborar con nosotros, con el curso de Derecho Internacional, y además por compartir tu experiencia, tus conocimientos en este tema que a veces crea tensiones entre los estados, las ha creado en nuestro país, que muchas veces existe ignorancia derechamente de cómo funciona la jurisdicción internacional, y sobre todo en materia penal internacional, y también de cuándo tiene o cuándo no tiene competencia la Corte, que no entramos ni siquiera en ese tema, pero que también son temas bastante importantes que, bueno, más adelante tal vez nos encontremos en una nueva ocasión. Así que muchas gracias y espero que estés también muy bien. Muchas gracias y cuídense. Chao. Chao.